jóvenes? Muy buenos días a todos. Buenos días, buenos días. Bueno, vamos a revisar lo que corresponde a economía, el curso de economía, la semana número 6. Ya, Buenos días. buenos días, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Pueden ver mi PPT, ¿no? Sí. Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a revisar el tema de lo que es la segunda etapa del proceso económico, que sería la circulación. ¿Por qué le digo la segunda etapa? Porque ya cuando vimos el inicio del curso, creo, si no me equivoco, la segunda clase, si no me equivoco, vimos que el proceso económico se divide en varias etapas, ¿no? La etapa de producción, donde los bienes y servicios se crean. Luego viene la etapa de circulación, justamente la que estamos viendo, donde los bienes y servicios ya creados se trasladan hacia los mercados. Luego de ahí viene la etapa de distribución, donde se retribuyen los factores productivos que intervinieron en la parte de producción. De ahí viene el consumo, donde los bienes y servicios son utilizados. Y de ahí viene la inversión, donde obviamente se reinvierte nuevamente todo el proceso, ¿no? Entonces, pero ahorita estamos en la segunda etapa, en la circulación. Todas las vamos a ver, obviamente, todas las vamos a ver. ¿Y qué dice esta etapa de circulación? Bueno, ya prácticamente ustedes tienen la definición ahí. Lo que vamos a simplemente a hacer en la clase de hoy es que definir algunos conceptos más que nada para que lo tengan claro, ¿no? Dijimos que la etapa de circulación es donde los bienes y servicios se trasladan de la etapa de producción hacia los mercados, ¿no? Y justamente las empresas justamente es donde se generan los bienes y servicios, que serían las unidades de producción. Ahora se van a decir las empresas unidades de producción, porque ellos son los que producen bienes y servicios. Esos bienes y servicios se trasladan hacia los mercados. Esos mercados, obviamente, van a ser, ahí interactúan el consumidor y el ofertante, y las familias son los encargados de comprar esos bienes y servicios, o de mandar esos bienes y servicios. En este caso, las familias vendrían a ser llamadas las unidades de consumo, ¿no? Las unidades de consumo. Entonces, creo que está bastante claro que las unidades de producción llevan esos productos a los mercados, y los mercados interactúan con los ofertantes, los demandantes o las unidades de consumo adquieren esos bienes y servicios a cambio de un bien monetario, ¿no? Creo que ya bastante claro ha quedado esa parte. Quizás lo que no ha quedado muy claro es la parte de abajo, ¿no? Porque dice ahí, las familias o las unidades de consumo ofertan factores productivos. Pero ¿qué factores productivos yo puedo ofrecer como familia? Hay 3 factores productivos que nosotros podemos ofrecer. Uno, y el más conocido, es el factor trabajo. ¿Por qué el factor trabajo? Porque yo trabajo para una empresa, ¿no? Yo genero valor para una empresa. Por lo tanto, ellos me están contratando a mí. Entonces, yo ofrezco mi factor productivo, que es el trabajo, porque es mío, ¿no? Es el esfuerzo mental o físico que transforma las materias primas, etcétera, en bienes que generan valor, ¿no? ¿Qué factor también soy dueño? La tierra. Yo soy dueño de mi casa, de mi chacra, de mi taller. Yo puedo alquilar, vender, ¿no? Esa propiedad a cambio de dinero, ¿sí o no? Entonces yo puedo ofrecer ese factor productivo, el factor tierra, a la empresa. Y otro factor muy importante es el factor capital. El factor capital básicamente viene por lo general de los ahorros. Ese ahorro que yo tengo lo puedo invertir en cualquier tipo de negocio, ¿no? Y lo invierto, ¿no? Por ejemplo, en un banco para ganar interés, entonces ese banco va a tener que darme un interés por ese tipo de inversión. Por lo tanto, yo soy dueño del factor capital, porque es mi dinero, ¿no? Es mi propiedad. ¿Me dejo entender? Entonces, todo lo que es básicamente activos, mayormente es el factor capital, ¿ya? Mayormente factor capital. Entonces, somos dueños de esos 3 factores productivos. Por lo tanto, ¿quién demanda esos factores productivos? Las empresas. Porque sin esos factores productivos, las empresas no pueden hacer ningún tipo, no pueden ofrecer ningún bien y servicio. Y justamente eso es lo que vamos a ver el día de hoy en esta parte del proceso de circulación. Dentro del proceso de circulación, vamos a ver 5 elementos. Estos 5 elementos son muy importantes, ¿no?
Por ejemplo, tenemos los comerciantes. ¿Quiénes son los comerciantes? Bueno, son aquellos pues que básicamente ofrecen los bienes y servicios, ¿no? Una vez que llegan a los mercados. Estos comerciantes pueden ser los mayoristas, pueden ser los minoristas, pueden ser los especuladores, pueden ser los comisionistas, etcétera. Pero no es el único. También otro elemento puede ser los medios de transporte, ¿no? Tenemos específicamente, los medios de transporte son muy importantes porque nos ayudan a trasladar todos los bienes y servicios que fueron producidos en la etapa de producción y los llevan hacia los mercados. ¿Cómo lo usan? Podemos usar la vía aérea, la vía marítima, la vía terrestre, la ferroviaria, la fluvial. En realidad, jóvenes, hay muchas formas de poder nosotros utilizar esos medios de transporte, ¿no? Por ejemplo, el Perú cuando importa petróleo, lo trae pues en contenedores, en buques petrolíferos desde Asia, ¿no? Por lo general de la zona de Asia, que es donde nos venden petróleo o de Norteamérica, ¿no? Los productos que llegan a Lima, mayormente, que llevan a Lima, ¿no? Básicamente de la sierra o selva, llegan a través de la carretera central al mercado de productores Santa Anita. Entonces, ¿ellos qué utilizan? Camiones, volquetes, mayormente para traer todos los productos hacia Lima, ¿no? Entonces, los medios de transporte son muy importantes, ¿no? Los medios de transporte son muy importantes y no porque se van a utilizar de acuerdo a cada tipo de fin. La vía aérea es la más cara de todas, ¿no? Si tú quieres un producto que llegue al Perú o vaya del Perú a otro país, la vía aérea es la más rápida. La vas a tener mucho más rápido, pero te va a costar más. Te va a costar más, ¿no? Por lo general, la vía aérea es más costosa. Los mercados. Los mercados mayormente son mercados, ya los hemos visto nosotros en la etapa de mercados. Hemos visto famosos mercados mayoristas, ¿no? Los mercados minoristas, ¿no? Mayormente estos mercados se caracterizan por el volumen transado que realizan, ¿no? ¿Qué volumen transado? Que ellos obviamente pueden comprar, por ejemplo, los mayoristas compran en grandes cantidades o ganan de acuerdo a las grandes cantidades que se compran o que se comercializan, y los minoristas mayormente ganan al detalle, ¿no? O básicamente se venden en pequeñas cantidades, pero te lo venden más caro porque se tiene que asumir el flete, ¿no? Entonces, en ese caso hay una gran diferencia entre los dos, ¿no? Los comerciantes mayoristas ganan dinero a través de la venta de productos en grandes cantidades y los minoristas ganan dinero vendiendo esos productos en pequeñas cantidades, pero a mayor precio, ¿correcto? Esos son los mercados. Ya sabemos que mercados acá en Lima hay muchísimos, ¿no? El dinero. Obviamente nosotros cuando ofrecemos un bien o un servicio no lo hacemos por trueque, como era en el incanato, ¿no? Sino que lo hacemos a través de un bien monetario que tiene un valor el cual el Estado le ha dado y con lo cual realizamos nuestras transacciones diarias, ¿no? Y ese es el sol peruano, ¿correcto? Los pesos y medidas también son muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque los pesos y medidas, tú no puedes hacer ninguna transacción si no tienes claro en qué unidad lo voy a hacer, ¿sí o no? Por ejemplo, si yo quiero comprar gasolina, no lo puedo hacer, pues, señor, al grifero no le voy a decir, deme 1 kilo de gasolina, porque esa no es la medida. Nosotros, por lo general, compramos gasolina específicamente por galón. La unidad de medida es el galón, ¿no? En otros países, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar en otro país, y la nafta, no usan gasolina, usan nafta para los automóviles. Y la nafta se vende en litros. ¿Te das cuenta? Es bastante raro porque nosotros estamos acostumbrados a usar el galón, pero usan el litro ellos, pues, ¿no? Usan el litro, ¿correcto? Igual, los demás productos, ¿no? El arroz, el azúcar, por lo general usamos el kilo como unidad de medida, no usamos la onza, ¿no? En otros países usan la onza, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos generar mediciones o vender productos que tienen medidas, por ejemplo, tornillos, clavos, por lo general no usamos centímetros, usamos pulgadas, ¿sí o no? Entonces, va a depender mucho de las pesos y medidas que nosotros utilicemos para poder realizar esas transacciones. Entonces, es importante saber en qué unidad los voy a vender, ¿no?
Y bueno, ya les había comentado un poco de los comerciantes. Los comerciantes mayoristas, por lo general, realizan su transacción de grandes cantidades. Obviamente ganan por la venta de sus productos en grandes cantidades. Y también tenemos los minoristas, ¿no? Aquellos que obviamente ganan, pero no por la cantidad en sí, sino por el precio que aumentan al producto, ¿no? Porque se entiende que los minoristas traen los productos de los mercados mayoristas y asumen un costo de flete. Por lo tanto, ese flete se lo trasladan al consumidor, ¿no? Ahí los minoristas, un poco recordando, tenemos pues el bodeguero, el bazar, el farmacéutico, el botiquero, el ferretero, el sastrero, el librero, todo lo que ustedes puedan creer de pequeños negocios que vemos en nuestra casa, ¿no? La lavandería, etcétera, etcétera, etcétera. Otro tipo de comerciante que nosotros también visualizamos aquí y que obviamente es un comerciante que no es muy, ¿cómo les podría decir? Es un comerciante que está fuera de la moral y de la ética, pues, ¿no? El especulador es una forma de comerciante, sí, pero este señor gana su dinero no por la venta de sus productos, sino por la necesidad de las personas por el producto. ¿Cómo así, profesor? Se lo voy a explicar, ya, para que ustedes puedan entender qué es el especulador. Imagínate, ya, que tú traes tomate de la sierra, ¿no? Porque todos los tomates, todos los productos que vienen, verduras y frutas, vienen de la sierra y la selva. Vienen a través de la carretera central, no hay otra. Es bien complicado venir por otro lado, por la carretera central. Imagínate que cae un huaico, ¿ya? Cae un huaico, como muchas veces ha pasado, cae un huaico y hay una cola de volquetes que se quedan atrapados y no pueden llegar a Lima. ¿Dónde llegan? Por lo general, llegan al mercado de productores de Santa Anita, ¿no? Ahí es la puerta de entrada de todos los productos que vienen de la Sierra Central y la selva. Entonces, no llega el tomate, ¿no? Pero obviamente, si no llega tomate, los comerciantes tienen tomates, sino que no los malos comerciantes, cuando hablo de un mal comerciante, hablo del especulador. ¿Qué hacen? Ellos guardan el tomate o lo esconden, esperando que la necesidad de las personas aumente. Y ustedes saben, cuando la necesidad de las personas aumenta, para satisfacer la necesidad de ese bien, ¿no? ¿Qué hace? Que el precio del producto comience a subir. Entonces, justamente, ¿quién gana ahí? El especulador. Porque teniendo el producto ahí, no lo vende, ¿no? No lo vende. Tienen stock y tiene para poder sustentar las semanas, pero no lo quiere vender. Porque ellos entienden que si guarda el producto y aumenta la necesidad del producto por el consumidor, el precio va a aumentar. Y es verdad, eso siempre pasa por tema de ley económica, ¿no? Cuando la necesidad de las personas por un bien comienza a ser alta, ¿qué pasa con el precio del bien? Comienza a aumentar. Y peor si está escaso, ¿sí o no? Entonces, una vez que llega a un precio alto, para ellos susceptible, recién lo venden, ¿no? Recién lo venden. Eso está penado ahora, ¿no? El especulador hace años no estaba penado ese tipo de prácticas, y eso lo veía mucho en los 80, ¿no? Porque en los 80 todavía no estaba penado. Hace unos, no sé si habrá sido 6 años, 7 años, quizás, que ya está penado esto por ley. Aquella persona o empresa que genere en un proceso de especulación de bienes y servicios pueden ir a la cárcel. Está penado por ley la especulación, ¿ya? Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque atenta contra quiénes, contra nosotros, los consumidores, pagando más por un bien que sí está al alcance. ¿Me dejo entender? Ese es el especulador. ¿Es un tipo de comerciante? Sí, es un tipo de comerciante. Profe, Pero sí, pero es un mal comerciante, lo es de todas maneras. Adelante. y este especulador puede estar presente tanto en mayoristas como en minoristas, generalmente. Lo puedes encontrar en cualquier lugar. Correcto. Así es. En cualquier lugar lo puedes encontrar. Basta que hagas la práctica, lo que te digo, ya eres un especulador. No, ya eres un especulador. ¿Por qué? Porque obviamente, ¿no? Tratas de, obviamente, de ganar tu dinero, pero está bien ganar. Yo creo que nadie tiene, bueno, ya un sol más, ¿no? Pero que escondas el producto y esperes que se duplique, triplique, cuadriplique, ya ese es un abuso, ¿no? Y justamente eso yo les digo, lo veía en los 80 bastante.
¿no? En los 80 era terrible eso, ¿no? Y nadie hacía nada, ¿no? Entonces, pero ahora sí, ya hace 6, 7 años, si no me equivoco, la memoria no me falla, el Congreso por fin hizo algo, penó con pena privativa de libertad al especulador, que es un acto, obviamente, ilegal, ¿no? Un acto ilegal, ¿no? Y atenta contra el dinero de las familias. Listo. Ese es el especulador, ¿no? Mayormente. El otro es comerciante, es el comisionista. El comisionista, bueno, su nombre lo dice mucho ahí, ¿no? Comisionista es aquella persona que gana su dinero a cambio del conocimiento, la experiencia, el expertise que tiene sobre la actividad económica, una actividad económica específica. Les voy a explicar un ejemplito, ¿ya? Las FPs, las administradoras de fondos de pensiones, administran el fondo de todos los pensionistas, ¿no? Desde que tú estás comenzando a trabajar a los 18, 19, 20 años en una empresa formal, ya estás aportando a la FP. Y ellos van a administrar tu dinero hasta que llegue a los 65 años, cuando te jubiles y ya tengas que gozar de tu pensión de jubilación. ¿Correcto? Hasta ahí yo creo que estamos de acuerdo todos. Pero en el tracking ellos tienen que trabajar ese dinero, porque esa es la ley que se ha dado, ¿no? Si tú te voy a dar mi dinero, es para que tú lo trabajes y ganes dinero por él. ¿Me dejo entender? Pero ellos cuando van generando riqueza de tu fondo de pensiones, ellos cobran una comisión, ¿no? Una comisión, obviamente por las ganancias que están generando, ¿no? Esa comisión, obviamente, es un ingreso que ellos van a tener por la actividad económica que ellos realizan, porque ellos, obviamente, por el conocimiento, la experiencia, el tipo de negocio, tienen que cobrar para que tú ganes. Ese es el comisionista. ¿Me dejo entender? El comisionista. Ahora, en el tema del FP, ahí pasaba algo hace muchos años, ¿no? Hace muchos años, no me acuerdo, también creo que había sido como 9 años, quizás, más o menos. ¿Qué pasaba con las FPs? Y que obviamente ya se corrigió ese error, ¿no? Que así, cuando las FP manejaban tu dinero y había pérdidas, ellos cobraban igual comisión. Bien raro, ¿no? O sea, le das tu dinero y ellos lo trabajan y encima se equivocan, hay pérdidas y encima te cobran. Esa era obviamente una forma, pues, irregular, pues, ¿no? Que no era, obviamente, pues, lógica, ¿no? Y creo que el Congreso también eliminó eso, ¿no? Porque obviamente era un abuso. Si yo te doy 100 soles y en un año pierdes 10 soles y encima me quieres cobrar comisión por lo que has perdido, por lo que han perdido mi dinero, más manejado mal mi dinero, ¿sería justo? No, pues, obviamente que no sería justo. Entonces, justamente por eso se eliminó ese tipo, ¿no? Si tú, como AFP, quieres cobrar una comisión, tienes que generar renta para el pensionista, ¿no? Y ahora, qué milagro, ¿no? Después de eso, todas las FPs comenzaron a generar rentabilidad. ¿Te das cuenta de las cosas? Por eso que hay muchas cosas que se deben corregir en las administradoras de fondos de pensiones. No solamente eso, ¿ah? Sino por otro lado también. Pero ese es el comisionista. Otro ejemplo. Digamos que yo soy productor de papas y tengo mis chacras en Piura y yo produzco 100 toneladas de papas, 100 toneladas, ¿ah? ¿Ya? Y quiero vender en un mercado, como por ejemplo en Lima, porque ese es el principal mercado de mi producto, Lima. No, pero yo no conozco mucho del tema de vender, buscar un lugar donde lo pueda ofrecer mejor, a mejor precio, no conozco los contactos, no conozco mucho esa actividad de venta. Así que yo contrato directamente, ¿no? Yo contrato a una persona que conoce el negocio, tiene la experiencia, el conocimiento, un intermediario. Obviamente ese intermediario me dice, ok, señor, yo le voy a vender sus 100 toneladas de papas en Lima. Yo conozco los contactos, los mercados que están ahí, pero yo me quedo con el 5% de la venta. Ok, tú como productor negocias, pues, ¿no? El precio. Ok, me parece justo, 5% de la venta. Ahora, obviamente, si tú lo vendes a mayor precio, obviamente el comisionista va a ganar más también, ¿no? Entonces, ese es el tema del comisionista, ¿no? Ellos, con la experiencia, conocimiento, todo eso, van a tratar de vender el producto de las papas a un mercado acá en Lima, donde se pueda posicionar mejor la venta, el precio de venta, ¿no? Y con eso, obviamente, ganará si
lo vende a 100.000 soles, el comisionista ganará pues el 5%, que es 5.000 soles. Si lo vende a 200.000 soles, ganará pues 10.000 soles de comisión. ¿Me dejo entender? Entonces el comisionista obviamente trabaja básicamente a través de actividades, obviamente ofrecer una actividad que conoce a una ente productor, y con eso obviamente genera ese tipo de ingresos para él, ¿no? Obviamente está generando un ingreso para él a través de una actividad económica, sí. Por ejemplo, los comisionistas hace años tampoco estaban dentro de la ley del impuesto a la renta. Ahora sí les cayó la SUNAT, ¿no? Todo, les cayó la SUNAT y ahora los comisionistas deben ingresar al régimen especial del impuesto a la renta. Esto fue cuando podrían todavía, pero ahora ya tienen que ingresar. Fue el 2016, ahí dice ahí. Ahora ya tienen que ingresar sí o sí. Tienen que ingresar, tienen que todo comisionista que trabaje de acuerdo a la actividad económica que realice y genere una renta por esa actividad económica, tiene que declarar ese impuesto, tiene que declarar ese ingreso, ¿no? Entonces, ahora los comisionistas ya están prácticamente regulados. Antiguamente no era así, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, ahí tienen los 4 tipos de comerciantes, pues, ¿no? Obviamente los comisionistas hacen su trabajo legal, porque es trabajo legal, ¿no? No, no. Ilegal sería si no declaras lo que ingresas. El mayorista trabaja de esa, ya lo conocemos, es un comerciante muy abierto en el tema de la gana por cantidad que vende. El minorista también gana por el precio, por las cantidades menores, también gana. El mal comerciante es el especulador. Yo creo que está clarísimo ahí que es el mal comerciante, y que seguramente todavía existen, ¿ah? Pero muy escondiditos todavía, porque saben muy bien que si les cae la denuncia y le demuestran que tiene productos guardados o productos escondidos, uy, ahí les cae, ¿no? Ahí les cae. Entonces, yo creo que ahorita nadie se va a exponer mucho a una situación así, ¿no? Esos son los 4 tipos de Comerciantes. comerciales, pero en sí los especulantes pueden estar entre los mayoristas y minoristas, en cambio los comisionistas sí pueden ser aparte. Claro, el comisionista puede estar en cualquier tipo de actividad, ¿ya? El comisionista puede estar en cualquier tipo de actividad donde necesites un intermediario que te pueda vender tu producto, ¿no? O servicio también. Acuérdense de las CFPs, ¿ya? Ese es el comisionista. Ahora, dentro de la etapa del proceso de circulación vamos a encontrar los agentes económicos. ¿Qué son los agentes económicos? Son como los actores de esta novela, ¿no? Y cada actor de esta novela va a tener una participación dentro de la novela, ¿sí o no? Y justamente en esa novela llamada Proceso de Circulación, estos son los actores. Los hogares o las familias o las unidades de consumo, que los vamos a llamar ahora, las empresas o las unidades de producción, que las vamos a llamar ahora, el gobierno, ¿no? Que obviamente es el Estado, y el resto del mundo. Ahora, cada uno tendrá un papel determinado en esta novela, ¿no? Ya sabemos muy bien que las unidades de consumo son aquellos que adquieren bienes y servicios, ¿de quién? De las unidades de producción. ¿Y las unidades de producción qué hacen? Ofrecen bienes y servicios. Pero también estas empresas demandan factores de producción: capital, tierra, trabajo. ¿Y de qué proviene? De las unidades de consumo que ofrecen esos factores productivos. El Estado mayormente entra como un ente regulador. O sea, básicamente es un actor donde él evalúa que todo el proceso entre las unidades de consumo y las unidades de producción se haga en forma transparente. Ahora, profesor, usted es profesor, pero también el Estado compra bienes y vende bienes también. Sí, tiene cierta razón en eso, pero no es el meollo general del negocio del gobierno. El gobierno sí adquiere bienes, correcto, también vende bienes y servicios también, obviamente, pero no es su función principal, ¿no? Acá estamos básicamente orientando a la función principal de cada agente, ¿no? Otro agente que es conocido es el resto del mundo, ¿ya? Ese agente resto del mundo obviamente tiene una función específica, porque sabemos muy bien que el Perú no solamente es el 1,5 millones de kilómetros cuadrados que está dentro del país. Nosotros también interactuamos con otros países del mundo, ¿no? Yo, como empresa, nosotros como peruanos tenemos una empresa, por ejemplo, la de arándanos, ¿no? La agricultura.
¿no? O la agroexportación. En el norte del país generamos hectáreas y hectáreas de lo que son arándanos. Y ese producto se va directamente a los mercados de China, Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces, obviamente, estoy haciendo, yo como empresa, vendiendo mi producto, pero fuera del país, sí. Pero así como lo hago fuera del país, también puedo traer productos de fuera del país. Por ejemplo, tecnología. Los celulares, por ejemplo. Acá en Perú no se fabrican celulares, ¿no? No tenemos la tecnología. Todo lo que viene, todos los celulares que vienen vienen del extranjero. Vienen de China, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. Todos vienen de allá. Mayormente de China y Taiwán, ¿no? Más o menos por ahí vienen todo, la mayoría de celulares, ¿correcto? Pero vienen de otros países. ¿Por qué? Porque nosotros no fabricamos tecnología. ¿Me dejo entender? Entonces, este actor también es muy importante dentro de lo que es el comercio, en realidad, ¿no? Es el comercio global que nosotros le decimos, tanto de importaciones como exportaciones, ¿no? Lo hacen las empresas, sí, pero también lo hacemos las personas también. Yo también puedo comprar, yo como persona puedo comprar un producto de Estados Unidos. Puedo entrar a eBay, puedo entrar a Amazon, puedo entrar a Mercado Libre y comprar, no sé, un producto pequeño, un libro, una calculadora, una laptop, no sé. ¿Sí o no? Lo puedo hacer, paso mi tarjeta de crédito y también lo puedo hacer. Y en 20 días me llega el producto, promedio. ¿Sí o no? Entonces, tengo la forma yo como hogar, como unidad de consumo, también comerciar directamente con el resto del mundo. Porque ahora vivimos un mundo globalizado, un mundo interconectado, ¿no? A través de lo que es la Internet, ¿no? Entonces, estos agentes económicos son muy importantes dentro de la etapa de circulación, ¿no? Por eso le decimos agentes económicos o actores que están dentro de esta novela llamada, ¿no? Circulación. ¿Qué más? Ahora, ¿cuál será el desempeño ya, la interacción entre estos cuatro agentes? Primero vamos a determinar, antes de ver un poquito el detalle de cada uno, o la interacción entre ellos, ¿qué son los polos económicos? Bueno, los polos económicos es una semejanza, analogía que se da con el polo sur y el polo norte, ¿no? Básicamente el polo sur o polo norte, ¿no? ¿Qué quiere decir en este caso? El polo norte lo puedo decir, digamos, que sería las unidades de producción. Y el polo sur sería las unidades de consumo. Obviamente aquí, esa interacción entre el polo norte y polo sur, hay una interacción, hay una atracción, ¿no? Siempre el polo sur y el polo norte siempre se atraen, positivo o negativo, ¿correcto? ¿No? Entonces, ¿quién sería el polo positivo o norte? Sería las unidades de producción, porque ellos son los que ofrecen bienes y servicios. ¿Y quiénes son las unidades del polo sur o el polo negativo? Sería las unidades de consumo, que demandan esos bienes y servicios. O sea, hay una atracción ahí. Pero también dijimos que las unidades de consumo también ofrecen bienes y factores de producción, que son el capital, el trabajo, ¿no? Y la tierra, ¿no? ¿Y quiénes demandan esos factores productivos? Las unidades de producción, porque sin esos factores productivos no pueden transformar materias primas y en bienes y servicios para generar todo el círculo. Todo ese círculo. Se dan cuenta, es un círculo en realidad. Y ese círculo se le llama el flujo circular de la economía, que justamente es lo que vamos a ver. Y aquí donde vamos a ver cómo interactúa, ¿no? Dentro de lo que es el mercado, ¿no? Entonces, ese es el flujo circular de la economía. Y ahora ya, pucha, profesor, ¿y cómo será esto? Ahora lo vamos a explicar, ¿no? Entonces, por eso es importante que estén atentos. A ver, vamos a explicarlo. En este caso, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Que por un lado tenemos las empresas, ¿no? Por un lado tenemos las empresas, acá están las empresas, y por otro lado tenemos la familia, los polos económicos, ¿no? Las empresas, ¿qué hacen? Ofertan bienes y servicios en la línea verde. Claro, ellos producen bienes y servicios, transforman las materias primas en bienes y servicios con valor agregado. Estas ofertan bienes y servicios, ¿no? ¿Dónde se ofrecen? En los mercados de bienes y servicios. Ahí las empresas venden y las familias compran. Estas familias, obviamente, son los que demandan bienes y servicios. Pero al demandar estos bienes y servicios, no lo hacen en forma gratuita las empresas. Obviamente nosotros como familias
hogares, tenemos que pagar o gastar por la compra de estos bienes y servicios, ¿no? Que obviamente se representa por unidades monetarias. Y en los mercados, este tipo de dinero se convierte en un ingreso para las empresas, ingresos por la venta de los bienes y servicios, ¿no? Yo creo que la parte superior está bastante clara, bastante clara, porque básicamente es lo que hacemos todos los días, ¿no? Cuando hacemos una transacción. Lo otro es la familia. Las familias, como le dijimos, poseen, ofertan bienes y servicios, factores productivos, perdón. Ofertan factores productivos. ¿Y qué factores productivos nosotros ofrecemos? Ya lo dije en un momento, pero vuelvo a repetir, es el trabajo. Yo como familia, como hogar, el trabajo es innato a mí. Es lo que yo ofrezco a las empresas a cambio de algo, ¿no? No lo voy a hacer gratis, obviamente, ¿no? Entonces, mi esfuerzo físico-mental es retribuido, ¿no? Otro factor muy importante es el factor tierra o factor naturaleza, ¿no? Este factor naturaleza también es parte de las familias, sí. Yo puedo tener mi casa, por ejemplo, y alquilo cuartos. Y si alquilo cuartos, ¿lo alquilo gratis? No, lo alquilo porque necesito generar un ingreso, ¿sí o no? Entonces, el factor tierra también me pertenece. O si tengo una chácara y no la uso, la alquilo, pero no la voy a alquilar gratis. Tiene que, obviamente, haber un ingreso, ¿sí o no? Otro factor muy importante también, ¿no? Es específicamente el factor capital. El factor capital, digamos que yo trabajo y he ahorrado y tengo mi dinero ahorrado. Al ahorrar mi dinero, obviamente, al ahorrar mi dinero, yo puedo ese dinero invertirlo en el banco, ¿no? Invertirlo en el banco. Al invertirlo en el banco, ¿qué espero ganar? ¿Lo invierto en el banco para que el banco lo trabaje y ellos ganen? ¿O también para que gane yo? Entonces, obviamente, si yo pongo mi dinero en el banco, es porque yo voy a recibir un ingreso también, una ganancia por un interés. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros como familia o hogares somos dueños de 3 factores productivos en realidad. El factor tierra, el factor trabajo y el factor capital. Entonces, nosotros ofrecemos estos 3 factores productivos, ¿no? ¿Y dónde se ofrecen? En el famoso mercado de factores, ¿no? Y aquí es donde las familias venden esos factores y las empresas compran. Y las empresas a comprar o demandar estos factores productivos, ¿para qué lo utilizan? Porque lo necesitan para generar valor, generar sus bienes y servicios. Pero eso no es gratuito, pues, ¿no? Nada es gratuito, ¿no? Entonces, en este caso, generan un costo de producción. Ese costo de producción es lo que las empresas deben pagar, ¿no? Deben pagar. ¿Y a quiénes les pagan? A las familias a través de la retribución de los factores productivos. Si yo trabajo para una empresa, factor trabajo, ¿qué voy a recibir de la empresa? Mi salario. Esa es la retribución a la familia por ese factor productivo. Si yo alquilo mi casa, un cuarto, mi terreno, a una empresa o a X personas, ese sería mi retribución, sería la renta o alquiler que voy a recibir por haber hecho esa transacción, por haber alquilado esa tierra, o ese cuarto, o esa casa, ¿no? El capital, ¿no? Yo invierto mi dinero en un negocio o lo pongo en el banco, ¿yo qué voy a generar para mí? Una ganancia, un interés. Esa es la retribución del factor capital para el tema del factor productivo para la familia. ¿Te das cuenta? Entonces, este flujo circular, si ustedes se dan cuenta, es un flujo circular. Si ustedes se dan cuenta, van en sentido horario, ¿no? Los bienes y servicios y los factores de producción van en sentido horario. Pero lo que es el dinero, si se dan cuenta, va en sentido antihorario, ¿no? Tanto para los bienes y servicios como para los factores productivos o la retribución, va en sentido antihorario, ¿no? Este seríamos flujo monetario, ¿correcto? Entonces, o el flujo nominal, que le dicen, ¿no? El flujo nominal. Entonces, no sé si hasta aquí está claro, jóvenes.
Sí, Profesor, claro. ¿cuáles eran los 3 factores de la familia? Tierra, ya me Ah, olvidé. ¿Qué? sí, el factor tierra o naturaleza, el factor capital y el factor trabajo. Ok, gracias. Ya listo. Otra pregunta más, jóvenes. Creo que alguien más quería hacer una consulta, si no me equivoco. Profe, Sí, adelante. esto de lo que son los polos económicos también forman parte de los agentes económicos, ¿no? ¿O son los agentes económicos en sí, los dos principales? Son bueno, los dos principales. Son los dos principales. No, ahí están las unidades de producción y las unidades de consumo, ¿no? Pero Y el, obviamente, ¿quién gobierna todo esto? Todo este flujo que ustedes ven aquí lo regula el gobierno. Lo regula el gobierno. Ahí también está presente también el gobierno. Ahí. No te dice textualmente, pero todo este flujo lo supervisa o lo regula el gobierno. ¿Ya? Y el tema de los otros países o el resto del mundo es la interacción entre las empresas y las familias también. Es lo mismo. Sino que esta empresa la puedes tú evaluar como si fuera una empresa extranjera y la familia una empresa peruana, ¿no? O un hogar peruano. También lo puedes ver de esa forma. ya, profe. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces, de esa forma está organizado el tema del flujo circular de la economía, ¿ya? A ver, lo importante es que tengan claro, pues, que en este caso se da dos ciclos, ¿no? La parte de arriba, que ustedes ven, eso lo tienen claro porque eso lo hacemos todos los días. Cuando vamos a la calle, cuando subimos un bus, cuando compramos un producto en el mercado o en la bodega, hacemos lo que está arriba. Lo que está abajo también lo hacemos, pero no muy seguido, ¿no? Por ejemplo, una familia puede tener su casa, ¿no? Y alquila cuartos. Entonces yo estoy practicando lo último, ¿no? Obviamente, la persona que tú le alquilas no sería una empresa, pero podría ser una persona también, pero tú lo tomas como empresa, ¿no? O le puedo alquilar mi departamento, para que esté más claro, a una empresa, a una persona que tiene un negocio de consultoría, una consultora médico. Ese sería una empresa, ¿no? También. O mi dinero lo invierto, por ejemplo, en la Bolsa de Valores de Lima, para ganar dinero, obviamente, ¿no? O invierto en un negocio un negocio para, qué sé yo, para generar utilidades, no sé, cualquier tipo de negocio. Entonces, es el factor capital. ¿Correcto? Entonces, ahí tengan cuidado, ¿ya? ¿Otra pregunta? Ya. Ahora vamos a entrar al famoso presupuesto familiar, ¿no? Bueno, el presupuesto familiar, por lo general, es un tipo de presupuesto que ustedes de alguna forma ya lo conocen en realidad. En realidad, ustedes sí lo han practicado, sino quizás no se acuerdan. ¿Cómo así? A ver, ustedes cuando han estado en el colegio, por lo general ustedes en el colegio, ¿no? Su papá, su mamá les daba, no sé, una propina cuando iban al colegio, ¿no? Digamos 20 soles. Digamos que le dan de lunes a viernes, le daba 20 soles, ¿no? Esos 20 soles te tienen que servir para toda la semana, ¿no? Y obviamente ustedes, pues, tendrían que hacer durar esos 20 soles los 5 días, de lunes a viernes, ¿no? ¿Cómo así? Mayormente cuando ustedes salen de su casa y su colegio no está cerca, vamos a 2 kilómetros o 3 kilómetros, tiene que tomar un carro. Imagina que pagas un sol de ida y un sol de regreso. Entonces ustedes mentalmente ya están diciendo, mira, si yo tengo 20 soles que debo hacerlo durar de lunes al viernes y gasto 2 soles por día en traslados al colegio, ida y vuelta, entonces 2 por 5, 10. 10 soles ya están perdidos porque tengo que pagar el pasaje. ¿Sí o no? Entonces me quedan 10 soles. Ya. De esos 10 soles, obviamente hay un break. Y en el break, por lo general, no. Por lo general me gasto un sol. Digamos que me gasto un sol. Ya no tengo mucho que gastar tampoco. Comprar cualquier cosita, me gasto un sol. Un sol por día.
en cada break del colegio. Entonces, si es 1 sol por día, entonces voy a gastar 5 soles al final del día viernes. Con los 10 soles que ya pagué o tengo planificado gastar del pasaje, y los 5 soles serían 15 soles. ¿Correcto? ¿Cuánto saldo me queda? 5. Y de ahí, esos 5 soles serán pues para cualquier emergencia que me pase en la semana. Quizás me perdió el lapicero, tengo que sacar una copia, o algo adicional. Ya ahí tengo unos 5 solcitos como para que me ayuden a acolchonar un poquito cualquier cosa que pueda pasar, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos hecho de alguna forma cuando hemos estado en el colegio, ¿no? Ahora, les he puesto el ejemplo de 20 soles. Bueno, depende cómo tu papá les dé, pues 10 soles, 20 soles, 50 soles. Va a depender, obviamente, y cada uno tendrá, obviamente, sus gastos, ¿no? Entonces, en el ejemplo que yo he dado, ese presupuesto personal, porque lo que ustedes han hecho en ese momento era un presupuesto personal, ¿no? Han generado un superávit, ¿no? Un superávit. Los ingresos han sido mayor que los gastos. Ahora, ¿se puede dar otra situación donde los gastos sean mayores que los ingresos? Sí, porque tú de los 20 soles que has tenido en la semana, ¿no? ¿Puedes haberte gastado más? Sí. Digamos, llego el jueves y ya me gasté los 20 soles. No sé qué hice, pero me gasté los 20 soles. Y ahora me falta el viernes, me falta el pasaje, mi break, no tengo nada. ¿Qué haces? ¿No vas al colegio? No. ¿Qué haces? Directamente, ¿a quién le pides ayuda? A tu mamá. Mamá, préstame 10 soles, préstame 5 soles porque me he quedado, ya me gasté todo. Obviamente tu mamá seguramente te dirá, oye, ¿qué pasó? Ya, te da 5 soles. Justo para que tú puedas cubrir el día viernes, ¿no? Ya, tus 5 soles, ya un sol, ya. Al final gastaste más o menos 25 soles al final de los 5 días, ¿no? Gastaste 25 soles y tu ingreso fue 20 soles. ¿Esos 5 soles de dónde salió? De un préstamo que vas a tener que pagarle a tu papá después, los 5 soles que le debes. ¿Estás en déficit? Claro que estás en déficit. No, estás en déficit ahí. ¿Te das cuenta? Ahora, otra situación que se puede dar es cuando estés en equilibrio. ¿Qué quiere decir en equilibrio? Que lo que tú has recibido la semana sea lo que gastes a final del periodo. Tú recibiste 20 soles al inicio del lunes y el viernes al final del día te gastaste los 20 soles. ¿Ya? No te queda nada. Ya estás en tu casa, todo tranquilo, no te queda nada. Quiere decir que has tenido un presupuesto equilibrado. Ahora, porque tus ingresos fueron igual a tus gastos. Al final llegaste el sábado y no te llegaste con nada, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo mejor aquí? ¿Cuál sería lo ideal dentro de un presupuesto personal? ¿Ah? Hablamos de un presupuesto personal todavía. Lo ideal sería, pues, la primera situación, que tengas ahorros, que no estés viviendo a las justas y menos que tengas deudas, ¿no? Entonces, lo primero es lo ideal, tener un presupuesto superavitario, donde tus ingresos sean mayores que tus gastos, ¿correcto? Entonces, eso es lo importante dentro de un presupuesto. Ahora, si lo hablamos de un presupuesto familiar, quiere decir que ya no es solamente eres tú solo, sino eres papá, mamá y los hermanos, ¿no? Entonces ya hablamos de un tema familiar, de familia, ¿no? Pero ustedes lo han practicado el presupuesto, lo han hecho, ¿no? De alguna forma lo han hecho. Entonces el presupuesto familiar obviamente ya pues involucra muchas cosas, ¿no? ¿Quiénes por lo general los que traen el dinero a la casa? Papá y mamá, ¿no? O uno de los dos, ¿no? Lo ideal es que trabajen los dos, ¿no? Depende del número de hijos también. También depende del número de hijos, ¿no? Entonces, en ese caso de los ingresos, obviamente el salario es un tema clarísimo, ¿no? Si tú vendes tu actividad físico-mental, obviamente vas a generar un ingreso. Ese ingreso, obviamente, la retribución sería el salario, ¿correcto? La pensión. Las pensiones también serían una forma de ingreso, pero por lo general, cuando tú recibes una pensión, es cuando ya estás jubilado ya, ¿no? Y obviamente ya no trabajas, pero recibes una pensión, ¿no?
Las pensiones alimentarias, bueno, está relacionado muchísimo con el tema de los divorcios, cuando el papá y el hijo, a ver, ¿cómo les puedo explicar? El papá, vía legal, tiene que pasarle una pensión a la mamá y al hijo, básicamente, ¿no? Entonces, esa es una pensión alimentaria. Por lo general, ¿ah? Otro ingreso podría ser los intereses de cuentas bancarias. O sea, yo tengo mi dinero en el banco y me va generando un interés mensual, ¿no? Alquileres cobrados, ¿no? Un alquiler cobrado puede ser aquel, por ejemplo, si yo alquilo mi casa, alquilo un cuarto, alquilo mi terreno, o alquilo un bien que yo tengo, que es el factor tierra, genero un ingreso. Eso también sería un ingreso que también aportaría al presupuesto familiar. También, jóvenes, ¿no? ¿Qué más? Un trabajo extra, o los famosos cachuelos que le dicen, también sería otra opción. Porque, por lo general, a veces papá o mamá hacen trabajos extras que ayudan a que aporten al ingreso del presupuesto, ¿no? ¿Y qué más vamos a ver ahí? Por ejemplo, en el tema de los gastos, vamos a ver ahí que los gastos son mayores. Pues obviamente vamos a tener más cosas ahí, muchas más cosas, ¿no? Como ven ustedes, vemos ahí el tema de vivienda, vamos a ver el tema de lo que es suministros, pago de impuestos también. ¿Por qué pago de impuestos? Porque nosotros pagamos, si tenemos nuestra casa, tenemos que pagar el impuesto predial y tenemos que pagar el impuesto en los arbitrios. Y eso no se paga solo, tenemos que pagarlos, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, ese es básicamente el tema de lo que es el tema de los gastos. También tenemos el gasto de deudas. Si tenemos una deuda a veces con el banco, una deuda por compra de un auto, una casa o el alquiler de la casa, son gastos también. ¿Qué más? Tenemos educación, los pagos de educación también son importantes, ¿no? De ustedes, por ejemplo, en el tema de libros, etcétera. Transporte, cuando tenga que movilizarme por transporte público o también por el sistema, básicamente, si tengo un carro. Y el tema de ocio también, ¿no? Porque dentro de lo que es los gastos también pones una partecita como para que te diviertas, vayas al cine, ¿no? ¿Qué sé yo? Esos tipos de gastos también es importante. ¿Por qué? ¿Por qué son importantes? Porque a veces no todo es trabajo y a veces la mente necesita liberarse un poquito, ¿no? Listo. Entonces, sigamos avanzando. Acá tenemos factores ¿qué factores pueden afectar el presupuesto, no? ¿Ya? Listo. Entonces, acá tenemos, perdón, un factor que es muy importante dentro del presupuesto es la renta absoluta. ¿Qué es la renta absoluta? Básicamente es la proyección o las perspectivas de dinero que vas a tener en un año. O sea, si yo soy una persona organizada, con familia, yo puedo hacer un presupuesto de un año. Donde en ese presupuesto voy a poner todos los ingresos que voy a tener y todos los gastos que posiblemente voy a generar durante ese año. Esa es básicamente la renta absoluta, ¿no? Todos los ingresos que yo pueda considerar los debo poner en ese presupuesto, ¿no? Y obviamente todos los gastos que también voy a tener, ¿no? Porque la idea también es generar cuánto es lo que me va a generar todo ese tipo de presupuesto en el año, ¿no? Eso es muy importante. Acá, por ejemplo, vemos un ejemplo de 3 periodos, pero en realidad deben ser 12, ¿no? Porque estamos viendo a un año, ¿no? En un año, ¿ok? Entonces, ese es un presupuesto absoluto. Básicamente se basa en un periodo de tiempo de un año, por lo general. ¿Cuánto es lo que voy a ingresar? ¿Cuánto es lo que voy a gastar? Otro factor muy importante es la renta permanente. La renta permanente, bueno, su nombre lo dice mucho, ¿no? La renta permanente está orientado muchísimo a todo lo que vas a gastar, pero más de un año ya. A más de un año. Todo lo que va a gastar, no. Todo lo que va a ingresar, más de un año.
Por ejemplo, el ejemplo del agricultor es muy práctico. ¿Por qué? Porque ellos, por lo general, las cosechas que ellos generan, o las siembras, ellos pueden proyectar más de un año, ¿no? Porque ellos saben qué es lo que van a sembrar y qué es lo que va a generar renta para ellos. Así que ellos pueden seguir sembrando 1, 2, 3 años y pueden proyectar cuánto va a ingresar por lo que van a sembrar. Entonces, obviamente, son perspectivas que ellos ya tienen de acá a 3 años, 4 años, de lo que van a sembrar en el futuro y cuánto podrían tener básicamente de ingresos, ¿no? Ese sería una renta permanente. Otro tipo de renta permanente que no está aquí sería, por ejemplo, las pensiones, ¿no? Yo me jubilo a los 65 años y yo sé que en 15 años voy a tener un monto fijo. Entonces, yo estoy recibiendo una renta permanente, sí, porque yo estoy proyectando lo que voy a ganar, ¿no? Que obviamente va a ser real, porque eso es lo que me corresponde, porque ya me jubilé, ahora la AFP me tiene que devolver el dinero ya ganado, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, a eso se llama renta permanente, ¿no? De los ingresos que yo puedo proyectar a mayor de un año. Otro factor muy importante son los gastos fijos. Los gastos fijos son aquellos gastos que, como se dice aquí, son gastos que pueden reducirse, pero no desaparecer. O sea, la alimentación, la energía eléctrica, el agua, ¿puedo reducir su consumo? Sí. ¿Pero lo puedo desaparecer? No, imposible. Porque obviamente son gastos que son, muchos de ellos están relacionados con las necesidades primarias, ¿no? Profe, Sí, adelante. disculpe, en la renta absoluta se consideraban los ingresos y los egresos también, ¿verdad? Si lo hacemos en renta absoluta, en realidad son los ingresos nada más. Son los ingresos, porque Hasta. estamos hablando de renta, solamente son los ingresos, pero lo comparo con los gastos porque al final tiene que generar un ahorro. Pero solamente son los ingresos, porque estamos hablando de renta. ¿Ya? Ya, profe. Ya. Listo. Los gastos mensuales son gastos que sí se pueden desaparecer, pero son difíciles de reducirse, ¿no? En este caso, por ejemplo, puede ser la pensión del colegio. La pensión del colegio la puedo desaparecer en una. Si yo tengo el dinero al inicio del año, yo pago todo el año, como algunas personas lo hacen, ¿ah? Pagan todo el año y desaparece esa deuda. ¿Pero puedo reducirla? No, porque yo no le puedo decir al dueño del colegio privado, ¿sabes qué? Redúceme la pensión, pues la vida te va a reducir eso, pues. No hay forma, ¿no? O el préstamo del automóvil, ¿no? Yo tengo cuotas ya que debo pagar mensual, no le puedo decir a la concesionaria o al banco, te voy a pagar menos de eso, pues, porque es bien difícil hacer eso. Tienes que recalcular todo, ¿no? Pero si yo tengo todo el dinero, ¿lo puedo pagar de golpe? Sí, elimino la deuda. ¿Te das cuenta? Son gastos mensuales que mayormente se pueden pagar en una, o las puedes desaparecer, pero no es bien difícil que las puedas reducir. Bien difícil. Mayormente son los préstamos, ¿ah? Y último, los gastos discrecionales, como dice su nombre, aquellos gastos que, por lo general, no hay forma no hay restricciones en esto. O sea, si puedes desaparecerlo, puedes reducirlo. Por lo general son lo que son fiestas, todo lo que es superfluo, mayormente, ¿no? Y eso sí se puede desaparecer. Porque si no, tú proyectaste un viaje a Disney World y ya no lo puedes hacer, lo desaparece simplemente, ¿no? Así de simple. Son gastos discrecionales que vienen a discreción. Por eso se llaman discrecionales. ¿Ya? Acá hay una estructura básica del presupuesto familiar, ¿no? Y acá les dejo las alternativas jóvenes para el día de hoy. Espero que cualquier duda que ustedes tengan, ya tienen las consultas académicas que les pueden ayudar. Sí, adelante. ¿Podrías poner la diapositiva de renta absoluta si no fuera molestia, por favor? Renta absoluta. A ver, rapidito, ahora pues ya estamos con la hora. Renta absoluta. Profe, y ahí pone en renta absoluta también solo 3 periodos. En este No, caso son puede ser 12, solo... son 12. Son 12, sino que como por espacio se ha puesto 3, no, pero son 12. Hasta un año. Ok, profe, gracias. Claro, entendiendo que cada periodo es un mes, pues obviamente, ¿no? Y listo, jovencitos. Entonces los dejo ya, más bien muchas gracias. Igual cualquier duda, ahí tenemos las consultas académicas o lo podemos ver también en la próxima clase si tienen por ahí alguna duda adicional, ¿no? Ningún problema. Gracias, tengan muy buenos días, cuídense.